Reflexiones de un geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales, y hoy os vengo a contar una cosita que aprendí en Euskalpod respecto a los podcasts y la aplicación de Google. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Durante la comida del evento de Euskalpod en el que hice un directo de Reflexiones de un geek desde Bilbao, estuvimos hablando de un montón de cosas sobre podcasting, pero también relacionadas con tecnología. Y una de las cosas que aprendí es que la aplicación de Google para Android, el buscador de Google, te permite gestionar suscripciones y escuchar podcast directamente desde la aplicación de Google. Buscando en la aplicación de Google el nombre de un podcast, nos aparecerán varios resultados y en uno de ellos veremos que hay como un listado de episodios con unos triangulitos de play a la derecha. Pulsando ahí nos llevará como a otra pantalla dentro de la aplicación donde nos permite reproducir los podcasts. Ya estamos en la parte de los podcasts de la aplicación de Google. A partir de aquí podemos navegar por categorías, suscribirnos, que es lo más importante, podemos buscar podcasts, escuchar podcasts, como no, etcétera. También esta parte de la aplicación, es que no sé cómo llamarlo, esta aplicación de podcast nos permite añadir un enlace directo, un icono, al escritorio, tanto de la parte de podcast en general, como si fuese una aplicación para escuchar podcast, así como un icono de cada podcast. Podemos añadir el podcast que más nos guste al escritorio. Es curioso porque lo estoy probando ahora y no me funciona, entonces no os puedo dar muchos detalles. Tuve el icono de podcast en mi escritorio hasta hace un par de días, pero lo he quitado, así que no puedo saber cómo sale exactamente. Pero bueno, es un tema interesante que he estado escuchando en el último episodio de Promo Podcast. Y bueno, digamos que Emilcar criticaba un poco esta forma de hacerlo de Google, basándose todo el rato como que era una promesa de Google, que Google iba a ayudar a promocionar el podcasting. No sé dónde ha podido ver Emilio esto, o si es una imaginación o un deseo suyo, pero bueno, no creo que Google haya prometido la divulgación, ayudar a difundir el podcasting, sino que simplemente está cumpliendo con su misión, ¿no? Que es la de hacer accesible la información del mundo, en este caso de los podcasts. Me parece un paso adelante porque cualquier podcast que esté indexado en Google puede aparecer directamente para ser reproducido y a partir de ahí la gente pues se puede suscribir ya sea en Google o en otra aplicación, en otro cliente de podcast que tenga muchas otras funcionalidades. Yo por supuesto no dejaría Pocket Cast a cambio de esta funcionalidad de Google, pero bueno, es un punto de entrada que a mí me parece correcto. Así que nada, me ha salido un poco rana este episodio, decidme si os funciona o no os funciona a vosotros y a ver qué os parece. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Bueno, que estaba ya despidiéndome el podcast y me dice Nelly, me dice, oye, que yo había leído alguna noticia y tal, y en la noticia aparecía el logotipo de Nadie Sabe Nada, que además es un programa o un podcast que yo escucho de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Así que he probado con Nadie Sabe Nada y sí que sale. El primer resultado es, digamos, el enlace a la ficha en la web de la cadena SER y debajo de lo que sería el resultado normal sigue una lista que pone episodios recientes. Aparecen 3 de ellos con la fecha, la duración y el play a la derecha y luego un enlace al que puedes dar más episodios, ¿no? Y le he dado y me aparece pues la ficha del programa como en cualquier otro podcatcher, ¿no? Desde aquí arriba a la izquierda hay un icono con un icono de antena, ¿no? Que es el icono de Google Podcast, lo vamos a llamar Google Podcast. Si lo pulso me lleva, digamos, a la home, me sale un banner que dice añade acceso directo a podcast a tu pantalla de inicio. Lo voy a hacer y de hecho tengo 2. Estoy suscrito a Negocios y WordPress, mi otro podcast, me dice que tengo un episodio nuevo, muy bien, episodios nuevos, seguir escuchando, podcasts más populares, tendencias en podcasts más populares de la categoría comedia, por Nadie Sabe Nada, y ya me vienen todas las categorías y poco más. Y voy a ver también la parte en la que se puede añadir un podcast a la página de inicio. Sí, exactamente. Una vez que estamos en la ficha de un podcast, en el menú superior hay una opción, la primera que es añadir a la pantalla de inicio. Y voy a salir de aquí y voy a volver a entrar a ver cómo se ve. Bueno, pues no lo veo por mi escritorio, he parado para hacer unas pruebas y no consigo que me aparezcan, pero bueno, por lo menos probad vosotros buscando Nadie Sabe Nada,
y me comentáis qué resultados tenéis, si aparece el triangulito, si podéis acceder a Google Podcast, si os permite añadir a la pantalla de escritorio, si os funciona con algún otro podcast. Aquí queda la recomendación de hoy. Y lo dicho, espero que lo probéis, que me mandéis vuestros comentarios en eliasgomez.pro y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, @ElíasNS.